Buenos días. Pues vamos a empezar con este simposio sobre las queratoplastias lamelares anteriores. Bien, ya sabéis que van a hacer unas presentaciones y después habrá unos comentarios sobre cada una de ellas. Y para empezar, pues el doctor Óscar Gris nos va a hablar sobre disección manual dental cuando no se obtiene la gran burbuja. Hola, buenos días. Bien, yo lo que voy a presentar son... Sí, si puede hacer correr el vídeo, por favor. Es un vídeo con varias cirugías sobre las diferentes formas que tenemos de disecar cuando no sale la gran burbuja. Siempre intentamos, cuando intentamos hacer una queratoplastia lamelar anterior profunda, intentamos siempre realizar la gran burbuja. Es una técnica que nos permite de manera rápida pues, llegar hasta la misma STEMet. Vemos claramente cómo la burbuja de aire diseca completamente la de STEMet, la separa del estroma, y esto nos permite, pues, funcionando con viscoelástico, separar el estroma y llegar a la STEMet con una disección relativamente rápida y muy buena. Bien, eso no ocurre siempre y cuando no obtenemos la gran burbuja hay varios escenarios. El primero es cuando obtenemos una burbuja pero de pequeño tamaño, diría 3 milímetros, 4, con lo cual el aire no ha conseguido separar completamente la de STEMet del estroma. Yo, para hacer la gran burbuja, siempre elimino los 2/3 anteriores del estroma. Aquí ves, inyectamos el aire en el estroma profundo con una cánula. Esta es la cánula de John, que tiene 3 orificios. Y aquí parece que hemos obtenido la burbuja. Hay una zona en la que el enfisema, el aire en el estroma, nos impide ver. Yo, una vez que he obtenido la burbuja, elimino todavía más un plano más con tijeras para intentar que me quede el mínimo estroma encima del aire. Esto es lo que hago siempre. Aquí vemos en la zona superior izquierda que hay la burbuja, la punciono, sale el aire, pero cuando inyectamos el viscoelástico vemos que no hay una gran burbuja y que prácticamente la zona que se ha disecado es de 3 milímetros aproximadamente. Bien, en esta situación entramos con una espátula Roma, buscamos ese plano en el que ha disecado el aire y lo que tenemos es que ir manualmente disecando el resto del estroma. Se puede hacer no con mucha dificultad, pero sí es cierto que veis que hay que hacer hay una pequeña resistencia, que cuando obtenemos la gran burbuja no existe, el viscoelástico directamente separa el estroma de la STEMet. En este caso tenemos el plano, pero tenemos una burbuja pequeñita y tenemos que ir manualmente disecando. A medida que vamos separando el estroma que nos queda de la STEMet, vamos haciendo pues, como un divide y vencerás, como 4 cuadrantes, en esas zonas que ya hemos ido separando previamente. Y es más laborioso que cuando obtenemos la gran burbuja, pero podemos llegar a tener una disección igual a la que hubiéramos obtenido con el aire. Estas son unas tijeras romas y aquí vamos eliminando el estroma que quedaba encima de la de STEMet. Aquí tenemos un cuadrante, siguiente cuadrante. Y ahora veréis lo que os decía de la resistencia. Con la espátula vamos disecando esas últimas capas de estroma sobre la de STEMet. Una espátula que sea Roma. Yo utilizo esto, que es un manipulador de facomodificación, por ejemplo. Tiene la punta redonda y es muy Roma. Y fijaos cómo hay que vencer una cierta resistencia. Es bueno ir, como siempre en las técnicas lamelares, ir eliminando humor acuoso por una paracentesis de la cámara anterior para que la de STEMet no esté muy a tensión. Pero podemos ir con esta espátula separándola completamente y acabamos eliminando el estroma. Aquí ya el final ya es como si hubiera sido una técnica de gran burbuja. Bien, esta es una situación intermedia en la que no conseguimos la gran burbuja, pero sí tenemos una burbuja de pequeño tamaño y podemos llegar a tener el mismo resultado que con la gran burbuja. Retiramos la de STEMet y suturamos ya el botón corneal. Bien, la segunda situación sería la situación en la que no obtenemos la burbuja. Esto es una distrofia granular. Yo en las distrofias
obtengo menos la gran burbuja, bastante menos que en los queratoconos, por ejemplo, en los que sale con mucha más facilidad. En la distrofia a mí me cuesta tener la gran burbuja y este es un ejemplo. Hacemos la trepanación parcial, como siempre, eliminamos el estroma anterior. Con la espátula de Sarnicola hago un primer canal y luego por ese mismo canal entro con la cánula e inyecto al aire. Hay un primer intento y no sale. Hacemos un segundo intento en la zona inferior. Veréis, tampoco sale. Aquí no tenemos ni gran burbuja ni pequeña burbuja. Y vamos a una disección por planos. Con estas tijeras que os digo de punta roma, siempre empiezo en la periferia, que es donde más grosor tenemos de estroma corneal, y desde ahí pues hacia arriba primero, hacia abajo, disecando la periferia, como haciendo una circunferencia, vamos a eliminar estas capas de estroma que tenemos. Luego vamos por la zona central y eliminamos este estroma. Aquí ya por debajo ya nos quedan pocas capas de estroma y fijaos que aquí lo que nos encontramos son micro burbujas. Hay muchas, algunas muy pequeñitas, pero hay alguna que nos permite puncionarla e inyectar viscoelástico dentro. Aquí en una de estas microburbujas, la de mayor tamaño, inyectamos con una aguja de 30 Gs, inyectamos viscoelástico. Aquí hay que hacer mucha resistencia, fijáis que la mayoría del viscoelástico sale, pero sí que tenemos una zona de estroma que ha quedado como hidratada con el viscoelástico. Y en esa zona, con una espátula, esta es la espátula de Sarnicola, que es completamente roma, lo que intentamos es buscar un plano profundo. En la zona en que hemos inyectado, vamos buscando, vamos retirando estroma. Eso es mucho más laborioso ya, aquí tenemos que estar buscando el espacio, miramos hacia arriba, hacia abajo. Y la idea es ir puncionando estas burbujas. Aquí encontramos el espacio con la espátula y volvemos a inyectar viscoelástico en un plano mucho más profundo. De nuevo hay que inyectar aquí con fuerza porque buscamos hacer un espacio. Y en esa zona en la que el estroma está engrosado e hidratado con el viscoelástico, aquí encontramos el plano entre el estroma profundo y la Descemet. Y aquí lo que hacemos es, con esta espátula, pues lo mismo, ir disecando. Hay que hacer una cierta... parecido a la situación anterior. Una vez que encontramos ese plano, es ir separándolo, la Descemet del estroma, con la espátula o con estas tijeras. Y, de nuevo, a medida que separamos, vamos haciendo como 4 cuadrantes y eliminamos el resto del estroma. Aquí, en función de cuándo encuentres ese plano de disección, la cirugía puede ser más corta o puede ser más larga. Hacemos otro cuadrante, eliminamos el estroma posterior. Una vez que ya consigues el plano, es paciencia y con la espátula ir separando pues, toda la circunferencia. Bien, y por último, la tercera situación que os quería presentar es una situación en la que no tenemos ningún tipo de burbuja y en la que vamos a tener que hacer una disección clásica por planos, ir eliminando planos hasta que lleguemos a un espacio predestemético. Empezamos igual que siempre, quitamos los 2/3 de estroma anterior después de una trepanación parcial, inyectamos, bueno, primero hacemos, aquí no se ve, pero hemos hecho este canal con la espátula, inyectamos el aire, en este caso tampoco sale la Big Bubble, varios intentos, y cuando no tenemos ninguna burbuja de ningún tamaño para poder entrar a través de ella, pues con esta tijera empezamos a hacer una disección por planos. Fijaos que esta no es la tijera de antes, fijaos que esta es más, las puntas son un poquito más agudas que la tijera que habéis visto antes. Bien, en estos casos ya la única opción que queda es ir haciendo con la tijera y con paciencia una disección por planos. Como os decía, hacemos una circunferencia, siempre en la periferia, hacia abajo, hacia arriba, y cuando tenemos unos 180 grados disecado periféricamente, vamos a eliminar el tejido central. Aquí estamos ya pasando por el centro, y eliminamos. Esta es una técnica en la que pues, el riesgo de perforación es bajo. Realmente, si no arriesgas mucho, no hay muchas perforaciones. Como también poco tiene mucho más, os he puesto un caso en el que perforé, ahora lo veréis.
Aquí quitamos esta capa de estroma, por debajo nos sigue quedando estroma, y una vez que hemos quitado esto, volvemos a hacer lo mismo. Y es ir haciendo esto hasta llegar a un espacio predestemético en el que ya no podemos seguir disecando hacia abajo. Fijaos, aquí ya estamos en las últimas capas, como esos pliegues que se ven aquí a la izquierda ya indican que queda prácticamente la estemet y muy poco estroma. Estamos haciendo esta disección circular que os decía. Y fijaos como aquí, con estas tijeras, perforo. Aquí hay un momento, creo que es ahora. Aquí sale el agua, sale humor acuoso, paramos y seguimos una disección, pero por un plano un poquito superior. Dejamos ahí estroma encima de la zona de perforación, eliminamos estroma, intentamos disecar alejándonos de la zona de perforación y en un plano algo superior. La disección es la misma, circularmente primero y luego en la zona central. Un minuto, Óscar. Sí, ya se acabará el vídeo. Eliminamos en la zona de la perforación, vamos con mucho cuidado. Fijaos que hay zonas más blanquecinas en las que queda estroma. En las zonas que está fuera de la perforación podemos retirarlo. Con esta espátula vamos buscando plano, con la tijera, con la pinza, vamos eliminando estos últimos restos de estroma. Fijaos que en la zona de perforación si abrimos sale humor acuoso, pero si desplazamos un poco el estroma encima retiene, parece estanca, inyectamos aire, vemos que mantiene bien el aire en la cámara anterior y por lo tanto pues, mantenemos estas últimas capas de estroma y hacemos una queratoplastia, en este caso predestemética. Y es todo. Muy bien, muchas gracias. Mientras Alberto se prepara, ¿algún comentario? ¿Un comentario de cada uno? Sí, Francisco. Sube, quédate arriba. ¿Se oye? Óscar, una preguntita. ¿Tú siempre haces Big Bubble en todos los casos o hay algunos casos en los que prefieres alguna otra técnica? Por ejemplo, para evitar riesgos de perforación Sí. o porque la ectasia sea muy limbal, por ejemplo. O porque la ectasia a lo mejor es muy limbal o tienes que llegar mucho hacia, por ejemplo, una degeneración marginal pelúcida o algo así. ¿Tú haces siempre la misma técnica de Big Bubble? Cuando el caso es de buen pronóstico y quiero una buena visión, intento siempre la Big Bubble. En casos de patología de superficie ocular, que es el pronóstico es peor, en esos casos directamente voy a una técnica predestemética. Gracias. Vale. A una técnica predestemética para minimizar el riesgo de perforación. En esos casos sí, ya ni lo intento la Big Bubble. Vale. Pero en general si busco buena visión, sí. Y en casos de leucomas con adelgazamiento corneal, que es, por ejemplo, para excesos muy profundos, que tú sabes que vas a llegar casi a... ¿Eso también intentas una Big Bubble? Lo intento, pero sin mucha fuerza. O sea, lo intento para ver si el aire consigue disecar, pero no aprieto mucho para que no me explote en la zona del leucoma. ¿Sabes? O sea, lo hago, pero con mucho cuidado. Pero sí que lo intento. En los leucomas sí. Muchas veces no sale, es cierto, porque el estroma está muy pegado hasta la estemet y entonces no la obtienes. Pero lo intento. Alguna vez sale. Si el leucoma no llega hasta la estemet, puede salir. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Seguimos hablando de Smart Bubble. Gracias por la invitación, Pepe. Bueno, a raíz de lo que ha comentado Curro, cuando tienes bueno, lo habéis visto en el caso de Óscar, habitualmente cuando hacemos una gran burbuja, cuando inyectamos una gran burbuja, se puede perforar en muchos sitios, pero la zona de perforación, por lo menos en mis manos más frecuente, es en la periferia, cuando estás disecando la periferia. Bueno, antes que nada pido perdón porque esta presentación la habréis visto mucho ya varias veces. Y... Entonces, para evitar ese tipo de problema, Máximo Busín describió hace un par de años o 3 una técnica en la que hacía una queratectomía superficial y en los 6 milímetros centrales él hacía una trepanación parcial y ahí era donde hacía una disección con aire, una burbuja, pero no tenía que llegar al extremo de la queratotomía. Es decir, hacía lo que él llamaba una small bubble, es decir, una pequeña burbuja de 6 milímetros, con lo cual evitaba la disección en la periferia y decía que los resultados eran mucho
más predecibles, había menos posibilidad de perforación. ¿Qué ocurre? Que bajo mi punto de vista a mí me parecía que esto era muy correcto, pero podía ocurrir que, sobre todo en la zona de aposición en el centro, como quedaba una especie de escalón y él ponía solo una lamela, pues que no hubiera una buena posición y sobre todo que al trasplantar solo lamelas corneales de 300 o 350 micras, pues teóricamente la posibilidad de ectasia es mayor. Entonces a nosotros se nos ocurrió modificar esta técnica intentando hacer un mushroom, el mushroom en el donante y hacer una imagen especular en el receptor para que, digamos, se enganchara como un puzzle, como si estuviéramos jugando al Tetris, intentando que en el centro, pues con el mismo láser de femtosegundo, directamente se nos creara esa especie de trepanación parcial, esa queratotomía. La técnica la veis aquí, en el donante primero... La cámara está entera estéril, ¿eh? ¿Perdón? Ay, quítale el audio, por favor, porque igual me comprometes. Aquí, como veis, en el donante hemos obtenido un mushroom en el que los 6 milímetros centrales son realmente la zona central donde hay endotelio, y en el receptor hacemos lo mismo con unas medidas de 0,25, ahora estoy haciendo un poquito menos, de 0,12 más en la parte periférica. Y después lo que hacemos es, nos vamos al receptor. Como la queratectomía la ha hecho el láser de femtosegundo, lo único que tenemos que hacer es levantar. Y fijaros aquí que bien se ve la queratotomía de 6 milímetros que también ha hecho el láser de femtosegundo, y hacemos la burbuja, pero en vez de entrar aquí en la parte tan periférica, entramos solo en el centro, y con que la burbuja nos llegue un poquito más allá de los 6 milímetros centrales, pues tenemos suficiente, no tenemos por qué llegar tan hasta la periferia. Lógicamente hay que obtener una gran burbuja. Una burbuja. La posibilidad de obtener una burbuja es igual aquí que en la gran burbuja, pero una vez que la obtienes, al menos en nuestras manos, la posibilidad de perforar es menor. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un mushroom, pero al contrario en el receptor, y se produce un encaje perfecto del donante al receptor, siendo que la sutura, bueno, pues ya veis como habitualmente en estos casos, pues es relativamente fácil. Incluso me estoy planteando, porque el otro día hice algunas cosas, me estoy planteando hacerlo con tisucol, pero bueno, eso es otro cantar. Aquí tengo los casos, digamos los resultados de los 5 primeros casos que hemos hecho. Veis que las agudezas visuales potenciales preoperatorias se alcanzan en la mayoría de los casos, excepto en este caso en el que tuvimos un astigmatismo alto, probablemente, ahora lo veréis, por un decalaje en la zona periférica, y en la mayoría de ellos, además, con un follow-up o con un seguimiento temprano, enseguida se obtienen unas buenas agudezas visuales, como ocurre en la gran burbuja habitualmente, y estos son algunos resultados. Este es un paciente con un leucoma. A mí, al contrario, no sé, pero habitualmente en los leucomas me suele salir mejor la burbuja que en los conos, no sé. Pero bueno, este es un caso de un leucoma. Fijaros el OCT al mes, cómo está bastante regular la córnea. Y fijaros la imagen postoperatoria, que es muy bonita. Esto es lo que yo os digo. Aquí pues no pudimos obtener una disección total y tuvimos que terminar con tijera. A lo mejor este es el caso, esta es la causa por la que no se llegó a una buena agudeza visual con gafas, tuvimos que poner lente de contacto. Este es otro caso de un varón con 37 años con queratocono. Al tercer día, a los 2 meses, fijaros que homogéneos todos. Aquí se ve muy bien el escalón en el OCT, y esta es la imagen a los 3 días, bastante regular, y a los 3 meses, que con pinhole llegaba ya a 0,7. A los 6 meses, con este astigmatismo, pues nos tenía el paciente en unidad. Sí es verdad que en estos casos sí solemos quitar la sutura un poco antes que cuando hacemos una penetrante o una DAL normal, y a los 10 meses, como veis ahí, con un astigmatismo pequeñito, pues 20/20 de visión. Este es otro paciente que tenía una agudeza visual potencial de 0,4, una ectasia post-LASIK. Aquí veis la imagen al mes y la imagen 9 meses postoperatorio, con su agudeza visual potencial de 0,4 con un astigmatismo de 5 dioptrías. Y esto es un leucoma también periférico, donde pues bueno, la imagen a los 3 meses, a las 4 semanas, como veis aquí, ya tenía 0,3, con agujeros tenopeicos llegaba a 0,7, y este paciente a los 3 meses nos está viendo 0,7 y no tengo de momento más seguimiento con él.
De forma que la conclusión es que la Dalcon es la técnica de Small Bubble diseñada por Busin, se puede mejorar con un láser de femtosegundo, intentando disecar el botón donante en una configuración de mushroom, de champiñón, y haciendo el flap anterior del receptor con el mismo femtosegundo, y mediante estas imágenes pues creo que se puede demostrar bastante bien la buena posición que existe entre el donante y el receptor, tanto por bisante, por OCT, como en la lámpara de hendidura. No sé, me parece una técnica que a mí por lo menos me ha mejorado bastante el estrés de la disección durante la gran burbuja. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un comentario, Cristina. A ver, has presentado tres leucomas y luego has presentado un queratocono. Y una actasia post-LASIK, sí. Una actasia LASIK. A ver, no he visto las topografías porque no el queratocono y la actasia LASIK, si la tienes un poco descentralizada, que no sé cómo la tenías, ¿cómo acoplas el mushroom? Si tú tienes, por ejemplo, en el apex la actasia localizada, es que no sé en qué. No, eran ¿cómo lo casos. Habitualmente, vamos, la contestación te la voy a orientar de entrada de otra forma. Siempre hacemos OCT preoperatorio y es normalmente en los queratoconos o en las actasias por LASIK los que tienes una actasia central muy fina. Esta técnica es más complicada. ¿Por qué? Porque la queratotomía central pues no la puedes hacer, no te la puedes jugar mucho. Entonces, cuando lo hacemos es en queratoconos que están muy centrados o relativamente muy centrados y que además no tienen una actasia grande, es decir, que tienen por encima de 450, 500 micras por lo menos, porque si no realmente con el femtosegundo puedes perforar o no puedes, es un poco más complicado, vamos, desde el punto de vista teórico creo que es fácil entenderlo, ¿no? Entonces no en queratoconos o en pelúcidas, como decía antes Curro, no hemos hecho esta técnica. ¿Y la espátula, lo que empleas, la cánula para inyectar que empleas, es la misma que para tu Big Bubble habitual? Sí, igual, la cánula de John, la de 2 puertos, igual, sí, exactamente igual, es todo exactamente igual, lo único que no tienes que disecar hasta la periferia. Muy bien. ¿Los leucomas? Nicolás, sube. ¿Perdón? Vete preparando. ¿Los leucomas qué causas eran? ¿Los leucomas que has presentado? Los leucomas realmente no recuerdo. Este último creo que era una infección después del lente de contacto. El primero era un traumatismo y el otro pues no recuerdo ahora mismo, no te lo puedo decir. Muy bien. Ana. ¿Por qué haciendo el corte, Alberto? También. Doctor Villarrubia. Perdona. ¿Por qué le das 0,25 más si haces el corte en los 2 de epitelio? Bueno, simplemente al principio por un motivo de prudencia. Es decir, yo no sé si el láser me va a cortar exactamente igual uno que otro. Y después, bueno, no me gusta pasarlo mal cuando tengo dos, el lentículo y la zona trepanada exactamente igual. Hay veces que tengo que tirar mucho de la sutura. Y cuando he empezado a encontrarme más seguro, pues hemos puesto, me parece que 0,12 más. Pero al principio hice 0,25 igual que en una queratoplastia normal, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si realmente el láser me iba a cortar lo que me tenía que cortar o no. Bueno, dime, ¿algo más? Muy bien, gracias, Alberto. Nicolás, cuando quieras, sobre la OCT intraoperatoria. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar decir que alguna relación con ZEISS tengo, pero poca, o sea que tengo pocos intereses económicos en la charla. En el último año, en los últimos tiempos, ha ido apareciendo el uso de OCT intraoperatorio como una ayuda en diversas cirugías. En retina principalmente, que más de la mitad de los artículos son de retina, pero también se utiliza en cirugía de cataratas, de glaucoma y, por supuesto, en trasplantes lamelares. Este trabajo básicamente es de nuestra experiencia con el uso de un OCT de ZEISS Spectral Domain acoplado a un microscopio quirúrgico. Son pacientes que se realizaron en febrero de este año, 4 eran queratoconos y 3 eran cicatrices corneales, y la burbuja se formó en 6 de ellos. En 2 tuvimos que reconvertir. Uno fue el que disecando manualmente tuvimos una perforación en el que no había burbuja, y el otro era una burbuja tipo 2 que también que intentamos seguir hasta el final y se nos rompió. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, a la hora de medir la trepanación hasta dónde ha llegado, como vemos que esta trepanación es un poco superficial y en cambio en el paciente siguiente pues podemos valorar que la trepanación llega bastante abajo, ¿vale? O sea que
Esto antes de meter la espátula o la aguja o lo que sea, ya tenemos una idea de dónde estamos con la trepanación. Cuando colocamos nuestra cámara, aunque los instrumentos no son transparentes al OCT, pero vemos el tejido que tiene por encima aquí la espátula, o sea que estamos yendo un poco por debajo de estroma medio, este es donde la trepanación era superficial. Y aquí al meter la cánula, pues como tiene cierta dificultad el manejo del OCT a la vez que lo haces, pues aquí por ejemplo no he movido el OCT con la cánula, la información que me está dando es de cuando está fuera de la córnea, o sea, no lo estoy usando realmente. Y aunque iba en medio estroma, pues la burbuja también se forma. Aquí sí que vemos que vamos más profundos y además el OCT está colocado en el sitio y podemos ver la cánula. Y aquí esta es la tipo 2 que se formó, pero vemos que la cánula iba bastante profunda también, aunque entró aire en cámara anterior, seguramente por el canal del anillo. Una vez tenemos la burbuja formada, este es uno que hicimos manualmente, y que habíamos metido el viscoelástico, pues podemos identificar dónde está. En este que nos habría gustado ver la burbuja, con todo ese estroma delante, todavía no podemos ver la burbuja. Seguramente si se ajustaran los parámetros, o sea, la refringencia del tejido encima hace que no veamos lo de debajo. Aquí todavía hemos quitado tejido y todavía no la vemos. Bueno, y luego al final sí que se veía. Aquí tenemos otra que lo que tenemos que hacer es ir a la periferia y buscar dónde empieza, porque los ajustes del OCT, si no están pensados para tanto cambio de intensidad, me imagino que es por eso, no conseguimos verla casi nunca en medio. Vale, entonces hay que buscar la Descemet al inicio de la burbuja. Vale. Aquí tenemos la burbuja tipo 2 y aquí sí que la vemos, como tenemos poco aire, sí que vemos una línea muy fina de la Descemet, y en otro corte también veis ahí la Descemet separada del estroma. Aquí teníamos colocado el OCT en la periferia, ¿veis? Donde teníamos la burbuja tipo 2. Entonces, la de la burbuja tipo 2, como luego seguimos utilizando el OCT, porque de entrada no intentamos romper esa burbuja, intentamos disecar más, aunque al final no lo conseguimos. Aquí tenéis cuando el aire formó la burbuja y también se fue aire dentro de la cámara anterior. Estas son las imágenes que hemos visto antes, en las que tenemos ahí la burbuja identificada. Veis que hay aire en el canal del anillo también, y alguno de esos huecos puede que sea por donde ha pasado a la cámara anterior. Intentamos una nueva burbuja y lo que conseguimos no es una burbuja clara, sino una Descemet. Veis que hay sitios que está separada la Descemet con un montón de puentes. O sea que hay bastantes adherencias y puentes, y eso evita que se nos forme una burbuja más grande. Lo intentamos con viscoelástico, sin mucho éxito tampoco, se nos sale todo fuera. Y entonces ahí casi se ve a tiempo real cómo con el cuchillete puncionamos una de las... Y aquí empezamos la disección manual. Y teníamos un buen plano e intentamos meter viscoelástico otra vez, y este fue nuestro error, porque se empezó a formar la burbuja, pero se reventó. Ahí veis, la Descemet se veía replegada en el OCT después del reventón. Aquí no lo estamos poniendo en periferia, pero otra utilidad que puede tener el aparato es irte a la periferia y ver si necesitas disecar más antes de cortar o con lo que tienes te vale. Y luego hay diversas modalidades que puedes moverte con el OCT para ir revisando. Esta es la disección manual, no quisimos arriesgar más, queda bastante lecho estromal, es un paciente joven con herpes. También puedes usar 5 líneas o recorrer girando el injerto para ver cómo ha quedado. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien de tiempo? Vale, pues esto es una cirugía seguida, en vez de por pasos, una cirugía entera. Primero localizamos la profundidad del leucoma, luego, como hemos visto, la profundidad de la trepanación, metemos nuestra cánula y también sabemos que estamos suficientemente profundos, y pues con todo bien se nos forma la burbuja. Ahí buscamos lo que hemos visto antes, el inicio de
la formación de la burbuja. Ya os digo que de momento es muy difícil verla en medio, en general, siempre que tengas aire en el estroma. Ahí estamos viendo que ya hemos separado la Descemet y que está suelto el tejido encima y la revisión final. Esto es en una DAC manual donde tendría incluso más utilidad al principio, pero aquí sí que, como veis, por ejemplo, aquí vamos a empezar la disección y vais a ver lo que pasa en este primer. Estamos viendo la cicatriz del leucoma, empezamos la disección y en el OCT vemos que el plano es muy bueno y también si nos fijamos en la imagen del signo mirando la burbuja vamos bastante bien, pero de estar mirando las dos cosas a la vez perforamos. O sea, no es tan intuitivo, aunque lo tengas en el visor del microscopio, utilizar toda la información que te lleva, ¿vale? Aquí en la disección manual, pues ahí el plano nos parecía bueno. O sea que seguimos manual, pero en otro sitio, no donde habíamos perforado. Miramos, ahí nos parecía suficientemente fino cuando habíamos metido el viscoelástico. Si bien al acabar, pues vimos que que teníamos todavía bastante estroma, pero en este caso decidimos no seguir. Era un paciente que queríamos asegurar. Si no llega una visión buena, pues recambiaremos ese injerto e iremos más profundos. En resumen, la realidad aumentada a través del microscopio quirúrgico con el OCT pues, es útil en bastantes pasos de la cirugía lamelar, pero desde luego no sustituye la experiencia del cirujano y añade una curva de aprendizaje más. O sea, cuanto más lo utilicemos, mejores vamos a ser utilizándolo. ¿Vale? Y faltan algunos desarrollos por hacer, pero que llegarán. Por ejemplo, hay primero que se ajuste en cada paso para buscar la refringencia y eso de lo que quieres encontrar. Y luego, por ejemplo, hay un paper del verano pasado en un prototipo de OCT en el que el OCT sigue los instrumentos del cirujano. O sea, tú ya controlas el microscopio, pero automáticamente el OCT sigue la punta de tu cánula y entonces no tienes que estar pensando en manejarlo a la vez y demás. Y nada más. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hola, buenas. Yo también usé este aparato, el de Zeiss, cuando era prototipo en el 2014 y veo que tampoco ha evolucionado mucho. ¿Tú qué cambios le pedirías a este aparato? O sea, desde luego que siguiera los instrumentos, o sea, que lo tuvieras colocado automáticamente sin tener que pisar el botón, cambiar el pedal y eso. Me parece que sería un avance. Y luego en la visualización, por lo menos a mí hoy por hoy, estás mirando la imagen, tienes lo otro un poco más en la periferia, no sé si eso se puede incorporar, aunque es bastante más difícil, a que sea más intuitivo, o sea, no tengas que mirar a dos sitios diferentes, porque al final, como veis, pues muchas veces no es tan fácil. Y desde luego seguramente necesitaría como tener settings por cirujano, o sea, no va a ser lo mismo encontrar estructuras de retina y cuando hemos metido aire no es lo mismo encontrar las estructuras que cuando no, y esos son ajustes que igual se podrían tener automatizados y no tener que estar cambiando el contraste. Sí, y la calidad del OCT a mí por lo menos no me resultaba muy buena, o sea, muy mejorable, ¿no? Tenemos aparatos de OCT del segmento anterior que dan muchísima mejor resolución, quizás eso nos ayudaría más, y a lo mejor tener más cámara, ¿no? Porque yo a veces encontraba que tenía que estar, como tú estabas haciendo, moviéndome de un lado para otro. Cuando o sea, eso sí está cambiado. O sea, puedes estirar... ¿Y tendrías la imagen de un visante, por ejemplo, la misma imagen? El problema es que no debe tener los algoritmos... O sea, puedes estirar, tendrías la imagen de un visante, pero en un visante viene corregida la distorsión, el fan distorsión un poquito que hace el OCT al barrer, y aquí cuando amplías se te queda mucho más curvado de lo que tendrías en un visante. Pero eso es relativamente fácil, o sea, que digamos fuera corrigiendo a medida que avanzas y tal, para que fuera más anatómico, como lo quieras llamar, pero ahora sí que llega de limbo a limbo. Te lo deforma, muchas veces yo en la DMEC, por ejemplo, era difícil ver toda la DMEC entera, tenías que ir moviendo. Te lo deforma, pero el visante te lo deforma igual, lo que pasa que lo corrige a la hora de mostrártelo, o sea que es una cosa que ya está inventada en realidad. Sí, pero que a mí me parece que este aparato se inventó o lo desarrollaron la gente de retina y lo estamos
utilizando los de córnea, pero que en córnea se podrían mejorar y, como dices tú, tenemos la tecnología para que podamos ver, o sea, imagínate lo que sería operar con una imagen de un bisante. Sería la leche, porque no tenías que estar buscando, ni imaginándote cosas, ni imaginándote planos. O sea, que creo que, como tú dices, tiene muchas cosas por mejorar y tenemos tecnología. O sea, que lo que le pedimos a la industria es que a lo mejor también nos haga un poco más de caso y desarrolle un poco este aparato para el segmento anterior. Que no sé si el aparato nuevo de Hackstraight, no sé si lo conoces. No lo he probado, sí lo conozco, pero no. No sé si corrige en parte este problema inicial. O sea, hablando con José Luis Güell me decía que que él se encontraba más cómodo con ese en segmento anterior, pero yo no lo he utilizado. Una cosa más. ¿Por qué permite cambiarte las imágenes de blanco y negro a color? En OCT en segmento anterior, generalmente las imágenes en blanco y negro, estamos acostumbrados a trabajar con ellas, tienen más resolución. Permite. ¿Te permite? ¿Y por qué no usáis o es peor, de no, peor calidad? O sea, no lo pensamos en el momento. No, vale. Pues si aumentaba la calidad o sobre el color. O sea, en principio es lo mismo. O sea, lo que es como esté más cómodo tal, pero sí, o sea, así dicho, es más elegante el blanco y negro, sí que, pero que de resolución y tal no cambia mucho. Pero igual es verdad que es más fácil que te distrae menos. Vamos. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás. A continuación, el doctor Alfonso nos va a hablar de anillo de tensión corneal en DALT. Buenos días a todos. Bueno, pues siempre como en todos nuestros estudios y trabajos, pues pensamos lo primero en la pregunta, ¿no? Y la idea es si podíamos mejorar los resultados morfológicos y funcionales de la DALT con el implante de un anillo intracorneal durante la cirugía. Si revisamos un poco la bibliografía, pues los antecedentes los tenemos en los anillos intracorneales metálicos de Crumates en queratoplasias penetrantes, que realmente es una técnica que él practica de manera habitual, con la idea de facilitar la cicatrización, estabilizar la refracción precozmente, disminuir el astigmatismo final y reducir la reacción inmune. Y los inconvenientes son económicos, porque realmente es caro este anillo metálico, y estéticos, porque el paciente realmente, y como tengo varios pacientes operados con ellos, lo ve y te lo dice que se está viendo el anillo en la córnea, y a veces estéticamente no es muy agradable. Realmente reduce el astigmatismo entre 1 y 1,5 con respecto a los resultados, aunque no son datos que no son significativos, y evita neovasos y reduce la reacción inmune, que eso sí, en este estudio de Crumates era significativo. Por otro lado, tenemos los antecedentes de los anillos intracorneales de PMMA, de Mioring, en el queratocono, que con la idea de reforzar la córnea, mejorar el cilindro de la esfera y estabilizar el queratocono. Y ya Daxer pues, hablaba de que el anillo cerrado refuerza la biomecánica corneal más que un anillo abierto o dos segmentos de 180 grados. Realmente, por lo tanto, estas dos ideas pueden funcionar también, ¿por qué no?, en el queratocono. Ya sabéis que las indicaciones del queratocono hoy día, en general, son queratoconos, en la queratoplastia de la DALT, que en el queratocono son situaciones extremas, que nos encontramos conos muy, como veis en la fotografía, muy avanzados. En estos casos, por ejemplo, una de las preguntas a Óscar antes era si en estos casos también le da la confianza la Big Bubble, en estos pacientes que tienen esta gran ectasia de la Descemet, porque ya no son casos fáciles, nos encontramos con pacientes con esta situación, con córneas súper adelgazadas, leucomas en el vértice, realmente son malos casos para hacer una DALT, incluso te planteas hacer una queratoplasia penetrante. ¿Qué nos encontramos en estos queratoconos? ¿Qué inconvenientes? Pues como decíamos, la ectasia de la membrana de Descemet, con unas CAS altas posoperatorias, nos encontramos también pliegues centrales a la hora de hacer la cirugía, nos encontramos incongruencias de espesores, dehiscencias de la cicatriz y problemas de superficie, todo ello secundario a este problema de ajuste entre la córnea donante y la córnea receptora provocada por esa ectasia de la Descemet. Entonces la idea es si podíamos utilizar estos anillos de intracorneales, en este caso, fijaros, predesceméticos de PMMA en las queratoplastias tipo DALT, en la queratoplastia lamelar anterior profunda. Era saber si podíamos trabajar con estos anillos fabricados por la casa AJL en colaboración con la Fundación para mejorar los resultados. Realmente pues eran pacientes que, como decíamos antes, tenían un queratocono muy avanzado, queratocono grado 4 y que iba a ser intervenido de DALT. Tenemos 20 pacientes de 20 ojos. Como veis, esa es la imagen que tienes en el posoperatorio inmediato. Es muy difícil ver el anillo, porque es un anillo transparente, lógicamente, de PMMA
justo metido en el plano de la disección predestemética y, como veis, un ejemplo de la cirugía, hacemos la DAL con un trépano convencional. Es una cirugía, como decimos, en el caso habíamos programado previamente un anillo de 210 grados, era un queratocono muy central, se programó un anillo de 210 grados, no se consiguió los resultados, por supuesto, visuales que se necesitaban y, como veis, la única maniobra que tenemos que hacer quizá un poco más meticulosa es hacer el bolsillo predestemético para colocar este anillo de PMA. Tiene la suficiente elasticidad para meterlo bien en ese saco que hemos creado, en ese bolsillo predestemético, y la cirugía pues, acaba, como veis, con la misma técnica habitual, simplemente con la sutura por encima del anillo de PMA. Hay que hacerlo, no se engloba en la cicatriz, hay que pasar por encima. Este es el pre y el post de este caso que hemos comentado. Hay 4 diámetros de 7,5, 7,7 hasta 9 y con grosores de 0,25 y el resultado postoperatorio, como veis, es bastante bueno. El paciente, ya lo veremos después, que realmente la recuperación visual es más rápida. En este caso lo que hicimos fue simplemente hacer una técnica asistida por láser de femtosegundo, pero con la misma idea, ¿no?, de llegar a ese plano profundo y disecando por espátulas, con espátulas de Meles, llevar el plano a ese plano predestemético donde podríamos encajar el anillo. Eso es una maniobra importante, llegar a ese plano donde posiblemente va a ser donde va a estar más estable ese anillo de plástico. La cirugía acaba, como veis, de la manera habitual. Entonces, realmente no os puedo dar todavía datos refractivos porque están pendientes de evaluación. Llevamos desde enero de 2015 haciendo la cirugía y necesitamos más tiempo para ver cómo quedan, pero las primeras impresiones es que hay una recuperación visual precoz. El paciente recupera la visión más rápidamente, los primeros meses ya está funcionando bien, incluso ya podemos quitar, como veis, en el cabo de un mes ya puede estar quitando los puntos que están más tirantes. En este paciente el astigmatismo, como veis, hemos quitado los puntos de las 3 y de las 9, entonces ya empieza a recuperar más rápidamente. La cicatrización hemos visto que no se altera, sino que al revés, es más rápida, siempre con astigmatismos ortogonales, o sea, realmente es lo que les llama a los optometristas la atención, que es más fácil de refraccionar a estos pacientes porque son habitualmente astigmatismos ortogonales. Por supuesto, un recuento endotelial normal. Como decía, una retirada precoz de los puntos lo podemos hacer y siempre las queratometrías son bastante realmente estables y homogéneas. Entre 44 y 48 te encuentras habitualmente a todos los pacientes y no hemos tenido complicaciones derivadas del anillo, ni intraoperatorias ni posoperatorias por el momento. Estos anillos en el trasplante penetrante, ya decíamos que Crewmates pensaba en esos 4 factores que estábamos comentando y nosotros en la queratoplastia lamelar anterior profunda pues podíamos pensar en mejorar la biomecánica corneal o aportar espesores en la córnea receptora y como veis hemos utilizado tanto los anillos de Crewmates como los de PMMA y si os dais cuenta estamos utilizando más en los casos de DALC los de PMMA y en los casos de queratoplastas penetrantes utilizamos más los de Crewmates, los metálicos, con esa idea que tenía Crewmates también de evitar la reacción inmune en estos pacientes, en estos queratoplastas penetrantes. Realmente nosotros pensamos que mejora la biomecánica corneal, ahí podéis ver en la OCT dónde está el anillo, en esa capa predestemética, y también pensamos que aportamos espesor a esa córnea receptora. Realmente a la hora de, todos hemos visto como a veces en la parte inferior de la córnea al suturar un queratocono, por ejemplo, realmente tienes poco espesor y pensamos que nos puede ayudar también nos facilita la sutura en ese momento. El anillo de metálico, el anillo de Crewmates, como decíamos, lo hemos utilizado también en queratocono, tenemos 10 casos en queratóconos operados y realmente te da buenos resultados morfológicos y funcionales. Realmente lo que estábamos comentando antes, no os voy a enseñar datos, pero sí te aporta estas ventajas del astigmatismo, por ejemplo, regular en el posoperatorio, pero el coste económico y sobre todo el aspecto estético. Esto es un paciente, una paciente que realmente se quejaba, estaba viendo realmente muy bien, estaba con visiones de 0,8, pero estaba con el problema estético que no nos refería que estaba siempre viendo el anillo y se lo veían, lógicamente. También te abre otras posibilidades, como es el tratamiento del queratocono con eye drops.
frente a la queratoplastia penetrante clásica podemos hacer una queratoplastia penetrante protegida por pseudocámara y con este anillo, en este caso que es un hidrops, como veis, muy marcado, pues lo que hacemos en la cirugía es no planificar un trasplante penetrante de mano, sino ir haciendo una disección lamelar. Llegamos a ese plano en el cual ya, si lo pasamos, ya tendríamos la rotura de la Descemet, pero si conseguimos llegar a ese plano profundo, donde, fijaros, estoy dejando la zona central donde vamos a tener, donde tendríamos lo que es el orificio, la membrana de Descemet, no lo tocamos, lo dejamos, hacemos el bolsillo, colocamos el anillo, como estáis viendo, hacemos la queratoplastia, ahí se ve perfectamente la elipse donde está la membrana de Descemet rota, hacemos la cirugía y luego con el femtosegundo eliminamos ese lecho residual. Teníamos una pseudocámara, pasamos al paciente al femtosegundo y, como veis, estamos quitando ese lecho residual. Has conseguido que en un hidrops hacer una cirugía con DALC, meter el anillo, que el objetivo es meter el anillo para reforzar esa situación y después quitar el lecho residual con el femtosegundo, con la endotelectomía intraoperatoria. Hemos visto, como este es el caso, el pre y el post, y como conclusiones pues, preliminares, como decimos, estamos trabajando 2 años con ello, año y medio. Para nosotros es el procedimiento de primera elección en una DAL por ectasia. Siempre poner un anillo de tensión corneal. Es una modificación asumible de la técnica quirúrgica porque realmente lo único que tienes que hacer es un bolsillo en el cual te introduces el anillo. Yo creo que compensamos la ectasia de la membrana de Descemet, tensamos toda esa capa más profunda, evitamos esa incongruencia de los espesores donante-receptor, conseguimos una cicatriz estable a corto y largo plazo y posiblemente nos metemos en el tema de que pueda ser un procedimiento eficaz, seguro y estable con el paso del tiempo. No tiene por qué no serlo. Nada más. Muchas gracias. ¿De cuánto es mayor el diámetro del anillo respecto a la trepanación? 0,5. 0,5. Sí, o sea, si tienes así una trepanación de 8, entonces el anillo es de 8,5, el bolsillo es eso, medio milímetro mayor y lo introduces. A veces es difícil meterlo directamente porque como es medio milímetro más, y entonces lo que hacemos es fijarlo primero con un punto y luego ya es más fácil la sutura, porque manejarlo directamente y colocarlo directamente a veces te resulta más difícil de lo que parece. Entonces simplemente lo fijas con un punto, lo metes bien, vas suturando por encima del anillo y luego ya ese punto que has dado de fijación lo quitas. ¿Y la sutura has dicho que la pones por debajo, por encima? Por encima. Por encima. Sí, el anillo está abajo y tú suturas por encima. El anillo lo tienes que llevar abajo del todo. ¿El anillo que has puesto en el caso del hidrops es el mismo que el que has puesto antes? Uno abierto. ¿Uno abierto? Sí, de los primeros, cuando empezamos a trabajar no tenía AJL, no teníamos fabricado el anillo. Entonces lo que cogíamos eran anillos de tensión capsular, que lo podéis hacer cualquiera, o sea, si mañana alguien quiere hacer esto, simplemente un anillo de tensión capsular, puedes dejarle incluso los orificios de los extremos, los puedes suturar, al principio suturábamos los extremos, y cuando no había un buen diámetro, no encajaba dentro de lo que es la trepanación, cortábamos los extremos y lo dejábamos, encajaba igual. O sea, es un estímulo, yo creo que es un estímulo de la cicatrización y si conseguías que se uniesen, pues la propia cicatrización te daba esa estabilidad que querías. Luego ya pedimos a JL, lógicamente, que nos hiciesen unos anillos específicos cerrados, ¿no? Pues Juan, cuando quieras. Muy bien. Pues a continuación. Vamos a Bueno, buenos días a todos. Bueno, Juan Álvarez de Toledo, de de prevención intraoperatoria del astigmatismo en DALC. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Pepe pues, su amable invitación a participar aquí. Os voy a hablar de un problema que creo que es el problema principal que ahora estamos lidiando los cirujanos que hacemos cirugía corneal, que es el astigmatismo después de las queratoplastias, sean penetrantes o sean laminares profundas, como es el caso de la sesión de hoy. Realmente casi perdemos más tiempo y más esfuerzo en corregir refractivamente a los pacientes que en mantener este tipo de trasplantes que ya con las técnicas que vamos desarrollando pues tienen buen pronóstico, pero realmente la rehabilitación visual y refractiva es un caballo de batalla con el cual estamos lidiando.
¿Qué ventajas tiene la DALC sobre la penetrante? Ya se ha comentado, es una cirugía no perforante, conservamos el endotelio receptor, no hay reacción inmune, tiene mayor supervivencia, pero el planteamiento es los resultados refractivos y visuales son mejores que con la penetrante. Aquí tenéis pues, imágenes de DALC en los cuales pues, el aspecto anatómico es excelente. ¿Qué desventajas? Es una técnica más difícil de aprender, una curva de aprendizaje más larga, los riesgos de perforación. Y los aspectos visuales yo los he dividido en dos fases, ¿no? El tema de la calidad de visión, que va directamente relacionada con la interfase, y el astigmatismo, el problema refractivo posoperatorio. En cuanto a la calidad de las interfaces, a veces nos encontramos resultados sorprendentes, pacientes operados con la técnica de Big Bubble que puedan realizar o desarrollar este tipo de fibrosis que puede verse, y esto puede, de una forma importante, disminuir la recuperación visual. A veces incluso, lo hablábamos con Óscar, se pueden formar pequeños pliegues a nivel de microscopía confocal, se observan aumentos de la reflectancia y todo esto, también en los OCTs, puede interferir con la visión. Evidentemente, cuanto más estroma dejemos, también la calidad de visión va a ser peor. Yo siempre abogo por intentar realizar la Big Bubble en todos los pacientes. Es la más difícil. ¿Y qué factores afectan a la calidad de la interfase? La desproporción entre el donante y la destemete del receptor, por ejemplo, en queratoconos muy evolucionados, hablamos de queratoconos estadios 4, con enormes curvaturas, pues pueden desarrollar pliegues y eso consecuentemente provocar una fibrosis posoperatoria. A veces son pequeños pliegues en piel de cocodrilo, pero a veces son pliegues largos que intersectan el eje visual y que si se quedan de forma permanente pues pueden provocar también una alteración en la calidad visual. La presencia de neovasos, la presencia de inflamación, infección, al tener una interfase es más fácil, sobre todo en casos en los cuales haya una vascularización o sean problemas inflamatorios tipo herpes, en los cuales es más fácil que se desarrollen problemas en la interfase. En los queratoconos realmente observar una vascularización o depósitos en la interfase es mucho más raro. Cuando intentamos colocar un injerto con una curvatura normal sobre una curvatura muy desproporcionada, pues nos podemos encontrar un montón de pliegues que pueden tener una influencia en la visión. En cuanto al astigmatismo, los factores más importantes en la génesis de este problema refractivo, para mí, es la incongruencia entre el donante y el receptor. Eso depende del sistema de trepanación que estemos empleando. Si trepanamos por cara epitelial, utilizamos el mismo diámetro. Con el láser de femtosegundos también estamos ahora utilizando el mismo diámetro. Antes, como ha comentado Alberto, hacíamos 0,1, 0,2 más, pero ahora intentamos realizar el mismo diámetro. Vemos que en DALC el resultado en curvatura es un poco superior que a la penetrante, probablemente por la adaptación del injerto. Obtenemos córneas más curvas en DALC, por lo tanto hay que intentar reducir. Yo ya no uso, cuando hacemos trepanación por la cara endotelial, punch medio milímetro más, máximo 0,25, no utilizamos más. Evidentemente las suturas, tanto la profundidad como la tensión que le demos a las mismas y el tipo de sutura, pues puede tener una influencia. La verticalidad de los cortes también para mí es muy importante. En DALC, cuando estamos cortando con las tijeras las últimas remanentes estromales que pueden quedar en la periferia, como siempre tenemos miedo a perforar, normalmente las perforaciones, en mi experiencia, se suelen producir más en la zona periférica. Al cortar con las tijeras podemos dejar un poco mayor de bisel. Aquí vemos tipos de trépanos que podemos utilizar, trépanos por cara epitelial. Yo estoy intentando abandonar los trépanos por la cara endotelial, los punch, porque realmente me producen más astigmatismo. Estoy intentando realizarlo por la cara epitelial. Hay sistemas manuales, sistemas motorizados. Yo he descubierto ahora en la clínica, teníamos este sistema del trépano de Asmotom, que está basado en el trépano GTS, lo comentaba también antes. En Alemania la gran mayoría de los cirujanos utilizan el trépano GTS, es un trépano muy rocambolesco de montar, difícil, pero realmente los cortes, en mi opinión, son excelentes. Esto es un sistema, es un trépano que lleva un motor y lleva dos sistemas de vacío, un anillo de vacío que sujeta la parte escleral y un montón de pequeños orificios en un émbolo central que también fija la córnea, con lo cual la verticalidad de los cortes, en la experiencia que hemos tenido con este trépano, es muy bueno. El problema es que es un sistema que se ha discontinuado su fabricación, aún no sirven cuchillas, pero realmente podemos obtener una excelente congruencia entre el donante y el receptor. Puede cortar por la cara epitelial y puede cortar también donantes procedentes del banco de ojos, pequeños casquetes clorosclerales. Veis aquí los orificios centrales, como queda perfectamente aposicionado con la doble succión que tiene este trépano, y el corte realmente es muy, muy vertical y con las caras muy paralelas. Realmente son sistemas antiguos, pero que nos pueden ayudar en caso de que no dispongamos de sistemas de láser de femtosegundo. El láser de femtosegundo, ya se ha comentado, tiene una utilidad también en queratoplastia. Hay que diferenciar aquellos láseres que llevan sistemas de aplanación curvos
frente a los sistemas de aplanación planos. Yo creo que los sistemas de aplanación planos en córnea para queratoplastia no deberían utilizarse, ya que pueden provocar cortes elípticos en cuanto quitemos el docking. La aplanación tiene que ser con conos de docking curvo. Tijeras, pues hay muchas tijeras, lo que comentaba antes, intentar siempre mantener la verticalidad de los biseles, porque estos biseles profundos pues son un factor también en la génesis del astigmatismo y hemos de intentar siempre pues mantener la perpendicularidad en el corte. Hay muchas tijeras diseñadas por muchos autores. En cuanto a la sutura, pues evidentemente cada uno va a utilizar una técnica similar a la que utilice para las queratoplastias penetrantes. Se pueden utilizar puntos sueltos, se puede utilizar sutura continua, doble continua, distintos materiales. Nosotros empleamos en algunos casos el nylon de 10 ceros y en otros casos el mersilene de 11. En DALK es muy importante conseguir una coaptación de los planos superficiales, a diferencia de la queratoplastia penetrante, que es más importante conseguir también a nivel profundo. En nuestra experiencia también el utilizar sistemas de ayuda intraoperatoria, como puede ser un queratoscopio, pues nos puede ayudar a intentar dejar al paciente con la menor cantidad posible de astigmatismo, aunque es un sistema muy grosero y astigmatismos de 5 o 6 dioptrías parece que está perfectamente redondeado, a veces es difícil. Dejamos una pequeña burbuja, realizamos un masaje para que evitar desprendimientos y luego retiramos la burbuja. Yo normalmente lo que hago, como veis en la parte de la derecha, es intentar pasar la sutura en el injerto un poco más superficial y luego profundizarla en el receptor para intentar que los planos, la córnea se vaya lo más profunda posible y asegurar una buena coaptación de planos superficiales. En mi experiencia, el astigmatismo es muy similar al que se obtiene con la queratoplastia penetrante. Es necesario realizar una técnica quirúrgica depurada, teniendo en cuenta estos factores, los cortes, los trépanos, los diámetros de los trasplantes. Esta técnica permite una retirada precoz y, por lo tanto, una rehabilitación precoz de los pacientes. Existen distintos estudios. Unos hablan que la Big Bubble pues, tiene mejor resultado que la queratoplastia penetrante y esta, a su vez, mejor que la manual. Otros estudios que dicen que más o menos las visiones que se obtienen son las mismas. Otros que dicen que las DALK, cuando dejamos menos de 20 micras, los resultados visuales son normales en la PTK. Cada uno tiene su experiencia y realmente escoger la técnica que cada uno crea necesaria. Los resultados refractivos, en mi experiencia, son similares a las penetrantes. Como he comentado, la técnica quirúrgica exige una mayor meticulosidad. Creo que el empleo del láser de femtosegundo pues puede minimizar también el astigmatismo al asegurar una perfecta congruencia entre el donante y el receptor. En casos de queratocono, yo abogo por no emplear sistemas de aplanación, de que sean conos de aplanación planos, ya que puede deformar y crear conos elípticos. Esto lo vemos en los flaps, cuando tiene mucho astigmatismo, con un sistema de aplanación plano, los flaps que resultan son elípticos. Y para mí es la técnica de elección en aquellos casos de queratoplastia en los cuales el endotelio esté sano, ya que vamos a tener menos complicaciones posoperatorias y la supervivencia del injerto va a ser mayor a largo plazo. Muchas gracias. No, yo quería preguntarte, en relación con lo que hablábamos antes, ¿no has leído nada sobre los anillos, por ejemplo? Porque yo realmente no hay bibliografía, solamente habla Krummeich de los anillos de... Hay dos artículos, uno de Krummeich y uno que debe estar en contra de Krummeich, que debe ser un alemán además que está en contra y diciendo que va fatal. El trabajo de Dunker es interesante, pero ellos no encontraron una significación estadística en los astigmatismos. Sí que es cierto, y mi experiencia también, que previene la vascularización y el índice de reacciones inmunológicas es menor. Eso es cierto. El problema de Krummeich es el aspecto estético. Yo no sé si el anillo que estáis desarrollando de PMA también va a tener esa influencia sobre la vascularización, etcétera. Esto tenéis vosotros más experiencia. No lo sé, quizás es un camino a seguir. Me has dado una idea que no te la voy a contar aquí directamente sobre los anillos. A posteriori te la contaré, pero creo que son dispositivos que se tiene que explorar quizás, ¿no? Porque realmente lo que he comentado al principio, el astigmatismo es un caballo de batalla importante y es difícil de corregir, ¿eh? Puedes hacer arcuatas y luego una ICL, que no sé qué, y realmente es un problema difícil de corregir. Para mí es el más difícil de corregir en estos momentos, ¿eh? Más que realizar una DALK, una Big Bubble que te salga maravillosa. Que el paciente esté contento después, cuesta. Pues nada, si no hay preguntas... Javier, la última presentación sobre trasplante de membrana de Bowman. Buenos días. Muchas gracias al doctor Alfonso por su invitación. Bueno, la presentación que voy a hacer a continuación es sobre el trasplante de la capa de Bowman. Al contrario que las anteriores exposiciones de queratoplastias, que son técnicas de sustitución,
esta sería una técnica de adicción. Todos conocéis la clasificación de las queratoplastias lamelares y, bueno, pues aparte de estas técnicas, se están buscando nuevas soluciones para algunos de los problemas. Los antecedentes parten del mismo autor, de Meles, que sabéis que es la persona que ha revolucionado todo el escenario de trasplantes de lamelares. Y bueno, apareció una publicación en el 2010 de utilizar un trasplante de Bowman en caso de un Hayes después de una PRK. Ese fue un artículo aislado y desde el 2010 no se volvió a hablar del tema. Hasta el 2015. En el 2015 aparece esta publicación en Ophthalmology en el que retoman el trasplante de Bowman, pero para reducir o estabilizar queratoconos avanzados. Yo desde el 2010, desde siempre sigo muy detenidamente todas las publicaciones de Meles, porque me parece un visionario y un revolucionario, y ya desde el 2010 habíamos hecho intentos de obtener la capa de Bowman, que quizás sea el factor limitante de esta técnica. Entonces, bueno, pues en una primera fase tenemos que obtener la capa de Bowman. Montamos un anillo, un rodete córneo-escleral en una cámara artificial y desepitelizamos y hacemos una incisión superficial en la periferia de los 360 grados de la córnea. Una vez que hemos incidido con una aguja de 30 Gs, lo hacemos, buscamos un plano superficial que vamos levantando cuidadosamente y pues casi en los 360 grados, ¿no? Aquí quiero resaltar, y por eso he puesto este vídeo, es muy importante, como para otras técnicas, tener un buen rodete, porque si no, perdemos presión en cámara anterior. Para técnicas lamelares es fundamental, siempre insisto a todos los residentes, que es fundamental obtener rodetes con suficiente esclera. Una vez que conseguimos la disección, completamos con corte de tijera y introducimos la capa de Bowman en alcohol 70 grados durante 30 segundos. Bueno, entonces se nos presenta un caso, que es un niño de 13 años, un queratocono bilateral, avanzado en ambos ojos, una alergia estacional, con esas agudezas visuales, 0,6, ojo derecho, cuenta dedos, ojo izquierdo. En el ojo izquierdo podemos apreciar cómo tiene esos leucomas ya anteriores. Y bueno, pues en primer lugar nos decidimos por estabilizar el ojo derecho, su ojo bueno. Hicimos un implante de segmentos intracorneales y bueno, pues el resultado es estupendo. El niño ve unidad sin corrección en ojo derecho y yo de entrada a la madre le planteé que en el otro ojo era un ojo para hacer un trasplante directamente. Entre medias fue cuando surgió la oportunidad de hacer esta técnica. Se lo comentamos a la madre, se los pusimos como una posibilidad, porque el niño tiene 13 años, entonces hacer un trasplante en un niño de 13 años, por supuesto, nos plantearíamos hacer una DALC, pero con 13 años empezar un trasplante, eso supone pues, que en el futuro es muy fácil que haya que recambiarlo, que tengamos problemas y demás, y le planteamos hacer algo intermedio como es esta técnica, ¿no? El ojo izquierdo presenta esas características con una queratometría máxima de casi 80, y poco descentramiento, que según el autor Meles son los mejores casos para hacer esta técnica. En los conos más descentrados es más posible la perforación y los resultados parecen algo peores. Bueno, si hacemos un breve repaso de la capa de Bowman, sabéis dónde está localizada, entre membrana basal de epitelio y estroma. El grosor oscila entre 8 y 14 micras, está compuesta por fibrillas de colágeno muy fuertes, no tiene capacidad regenerativa, solo en los mamíferos, solo está en primates, y la función no está muy clara. Si es para proteger el plexo nervioso subepitelial, acelerar reinervación, recuperación sensorial, cicatrización y transparencia, y sabéis que la ablacionamos cuando hacemos una PRK. Estos son los resultados de los especímenes que hemos hecho, en el que con la aguja en un primer momento quitamos un poquito de estroma también, y la disección que obtenemos. Bueno, y la cirugía. La cirugía, lo que hacemos es lo mismo que cuando hacemos una DALC manual con la técnica de Meles. Bueno, aquí veis el estudio que os he presentado anteriormente. Centramos o marcamos la zona donde está la máxima ectasia y hacemos un bolsillo superior
coagulamos el lecho y hacemos una incisión escleral de unos 5 milímetros y a través de ahí, utilizando primero un Crescent hasta que llegamos a tejido corneal avascular y después las espátulas de Meles, pues vamos a tallar un bolsillo. Utilizamos una burbuja intracameral para que podamos observar mejor el plano, la profundidad de la disección, ¿no? Y aquí no tenemos que ir a una profundidad muy grande, simplemente nos tenemos que quedar en estroma medio y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a pasar la zona del cono, que es la complicación mayor de esta técnica, es que tengamos una perforación. A medida que vamos tallando, y lo hemos observado en los 3 casos que ya llevamos realizados, se nos va edematizando un poco el estroma, ¿no? Bueno, una vez que hemos tallado el bolsillo, teñimos el injerto, que como otros injertos tiende a enrollarse también, nos da igual la orientación, sea por una cara u otra, y trepanamos para tener el diámetro deseado. Después introducimos el injerto y es aconsejable que los pliegues siempre queden hacia arriba para poder extenderlo mejor dentro del bolsillo estromal. Introducimos el injerto y con ayuda de las espátulas igualmente lo posicionamos y extendemos. Recordar que era un cono central, pues la idea es que el injerto en este caso quede lo más central posible. Y bueno, pues no es difícil, una vez que hemos obtenido el bolsillo, que es el paso más difícil quirúrgico, dejamos el injerto, cerramos y ya tenemos la cirugía realizada, retiramos la burbuja y ponemos antibiótico intracameral. Bueno, este es el resultado a la semana en el que vemos el borde del injerto central y ahí veis un corte de hendidura. Lógicamente tenía esos leucomas centrales que van a persistir. Este es el cambio, aquí ya podéis ver con la imagen de Seinfeld, la imagen de arriba preoperatoria, posoperatoria, y ahí ya se observa el aplanamiento, la imagen con el OCT en el que veis la posición del injerto y esto que es espectacular, vamos, para nosotros fue espectacular, el cambio queratométrico, ahí veis la enorme ectasia que tiene aquí, colocamos el injerto y veis el cambio queratométrico que hemos obtenido, que es impresionante, ¿no? Este es el resultado al 5.º mes y la mejor agudeza visual corregida es de 0,3 difícil. Se puede criticar que no es una agudeza visual muy buena, pero yo de momento me quedo muy tranquilo. Es un niño de 13 años, tenemos agudeza visual de unidad en ojo derecho, 0,3 corregida en el izquierdo y de momento pues esperaremos para realizar una queratoplastia a que haya un empeoramiento. Entonces, bueno, pues los autores dicen en el algoritmo de tratamiento de queratocono, pues si empezamos con adaptación de lentillas o gafas, segmentos intracorneales, crosslinking, pues bueno, antes de pasar al trasplante podemos pensar en determinados casos en el implante de una capa de Bowman que los hallazgos constantes del queratocono es el daño sectorial en todos los conos. Entonces ponemos una capa de Bowman como refuerzo. No se sabe si por la rigidez que tenga esa capa o por los fenómenos inflamatorios que se producen entre donante y receptor conseguimos ese aplanamiento. Entonces, bueno, por las conclusiones, es un nuevo tratamiento para queratoconos exclusivamente muy avanzados, previo o alternativa a una queratoplastia, técnicamente sencillo y tiene pocas complicaciones, lo único que nos puede ocurrir es una perforación, con lo cual tendríamos que reconvertir a una queratoplastia. Es más efectivo cuando los conos son centrales y lo que puede hacer es retrasar la necesidad de realizar un trasplante, sea DALC o penetrante. Y nada, muchas gracias. ¿Algún comentario? Yo sí tendría un comentario, porque bueno, me parece súper interesante y el resultado fabuloso. ¿Tú por qué crees realmente esto que funciona? O sea, ¿es porque es como una epiqueratofaquia que produce una fibrosis a largo plazo y eso hace que esté más... o realmente es porque la Bowman está ahí haciendo un efecto de tensión? Yo creo lo segundo, más bien, porque el cambio se produce muy precozmente. Si fuera lo segundo, si fuera que la fibrosis favorece, iría mejorando a medida que pasa el tiempo. Y no, el cambio queratométrico es inmediato casi. Es inmediato, o sea, prácticamente en el posoperatorio inmediato ya ves cómo la queratometría se ha aplanado un montón. Lo que no sé es si es porque solo por tallar el bolsillo estromal, ¿no? Que sería
decir, bueno, pues hago en un paciente solo le hago el bolsillo estromal y no le meto nada, a ver si eso también produce ese efecto de aplanamiento precoz. Pero de momento no hemos visto que en el posoperatorio el aplanamiento vaya siendo mayor, con lo cual la cicatrización de donante con receptor me parece que no es tan importante. ¿Y hay algún diámetro del injerto que sea el mejor? O sea, ¿lo ideal es poner el mayor injerto posible de tamaño o no? No, yo creo que no. Para tallar el bolsillo estromal, cuanto más grande es más difícil. Las espátulas que tenemos, si conocéis el set de Meles, la segunda espátula es muy buena, talla muy bien y llega en torno a 8 milímetros. Ya si utilizas la tercera espátula, que es mucho más larga, es mucho menos versátil, talla mucho peor y nos es difícil. Entonces, son conos centrales en los que mejor va, con lo cual con disecar 8 milímetros tienes más que suficiente. Muy bien. ¿Y el periodo de seguimiento que vas poniendo? El periodo de seguimiento de estos casos, ahora has puesto imágenes de 6 meses. El que os he presentado es el más antiguo y lleva ya 8 o 9 meses. 8 o 9, ¿y sigue clarito? ¿Sigue sin inflamación? Sí, sigue bastante. Sí. Y no hay mucho cambio queratométrico posterior, ¿no? Está muy parecido a como estaba al mes o a los 2 meses, ya prácticamente ha habido muy pocos cambios. Espectacular. El pelado de la bomba no me he fijado bien. ¿Lo haces con un palito de golf o lo estás haciendo con una pinza? Es una pinza de McPherson modificada. No es una McPherson exactamente. Creo que la pinza es de Manche, me parece, que se utilizaba para los flap de LASIK. Y yo un detalle. ¿Tú crees el espesor, si consiguieras, por ejemplo, en vez de meter solo la membrana de Bowman, metieses, por ejemplo, 20 micras más de estroma superficial? Lógicamente estoy pensando en el femtosegundo, ¿no? Tienes que hacer el corte con Sí, claro, eso sería ideal. ¿Tú crees que sería más eficaz? El meter más grosor. Un poquito más de grosor. O sea, lo que pasa que ahí sí que, si metes más grosor, metes más estroma, ahí sí que creo que vas a tener más cicatrización, porque es estroma con estroma. Entonces, yo creo que una de las ventajas es que no se produzca demasiada fibrosis, ¿no? Entonces, lo que tendemos es a sacar solo la Bowman. Con el femtosegundo podrías dejar el epitelio, pensando en alto, ¿no? Puedes dejar el epitelio, que son 50 micras, por ejemplo, del donante, y realmente si programas en el láser 60 micras, 70 micras, te lo hace. O sea, realmente llega a ese espesor. O sea, quizás meterías muy poco más. Hombre, la técnica de extracción de la Bowman es difícil, complicada y tediosa. Se tarda mucho, ¿eh? Claro, tarda mucho. Claro. Seguramente con un femtosegundo te ahorrarías muchísimo tiempo. Y en el receptor no te digo, vamos, muchísimo más, claro. Pues nada, muchas gracias, enhorabuena. Y nada más, en hora y en punto hemos acabado este simposio. Muchas gracias por vuestra atención. Questions, I get the translation on the... Yeah. The translation of the translation? No, the questions after. We can translate, Never mind about that. No, we can translate. A ver, espérate que no sé dónde estamos. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la sesión Encuentro con el experto. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Larkin. Él es un reconocido y prestigioso corneólogo mundial. Profesor Larkin trabaja actualmente en el Moorfields, en el Reino Unido, y nos va a hablar sobre una charla muy interesante, la actualización de el DALK versus Penetrating Keratoplasty en el queratocono. Adelante. Thank you very much for kindly inviting me to contribute to your Congress, and it's my first time to Murcia. I work in Moorfields Eye Hospital, where we do about 900 transplants every year. In the United Kingdom, we do about 4,000 transplants.
And one of my responsibilities is that in our government health system, and you may know that the health service in England is essentially entirely a government service with a small amount of private surgery. So we collect data on all the corneal transplants that are undertaken in the United Kingdom. And for the last 4 years, I've been the chairman of the committee that does the analysis of the outcomes and the trends in corneal transplantation around the country. So I have some data for you on keratoconus, which I hope will generate discussion, and I think you'll find this interesting. And I'll tell you what I have learned and what I do in keratoconus patients as a consequence of the data on my own outcomes and the data on the outcomes of my colleagues. There have been a small number of very important advances in anterior lamellar keratoplasty. The first ever successful corneal transplant was reported in 1888. This was the first ever successful transplant of any tissue in a human being, and it was by von Hippel, using a trephine that you can see illustrated here that he first described in 1877, a few years before the surgery. I think the next significant advance was the work of Gerrit Mellez in 1999, describing his technique of using an air bubble to allow the selection of the depth of the stromal entry for the dissection of the posterior stroma in the recipient patient. The next big advance was the description by Anwar and Teichmann of their technique of exposing Descemet's membrane with dissection of posterior stroma in its entirety from Descemet's by a bubble of air. And if you read this paper published in the Journal of Cataract and Refractive in 2002, they give very detailed descriptions of the technique. And I often still refer to that paper because it's an excellent surgical description, and I commend it to you if you're not familiar with this technique. Now, these are the data for anterior lamellar keratoplasty in keratoconus, and this is all corneal transplants in the United Kingdom. So what you can see is from the year 2001 to the last year, 2015, these are the percentages of patients with keratoconus in whom the first graft was a DALK, deep anterior lamellar keratoplasty, of any type, Mellez, Anwar. And you can see that there, from about 2008, about 40% or 45% of all patients with keratoconus have a DALK. And there has been no significant increase since that time. In contrast, these are the data for endothelial keratoplasty, for endothelial disease, that's Fuchs, and pseudophakic corneal edema. And you can see that the great majority of patients now in the United Kingdom with Fuchs, over 90% receive an endothelial keratoplasty. And in the UK, that is almost all DSEK. There is the number of surgeons doing DMEK in the United Kingdom at the moment is not very large, but it is increasing. The figures for pseudophakic corneal edema, pseudophakic bullous keratopathy, are a little lower than the percents for Fuchs. But you can see the green bars on the histogram indicating the much lower uptake of lamellar keratoplasty for keratoconus. This is no surprise. So what I want to do is give you my view on DALK versus penetrating keratoplasty in keratoconus. I'll first of all describe the graft survival data from the United Kingdom and the outcomes from international studies. And then I'll talk about visual outcomes in published papers, and I'll talk about my own preference in managing these patients, when I avoid anterior lamellar keratoplasty, when I avoid penetrating keratoplasty. Now, this is a very alarming figure from an otherwise very interesting publication, and this is the biggest data set of corneal transplants in the world, and this is the Australian Corneal Transplant Register. This is one of their more recent publications in 2014. You can see very, very poor graft survival. This is not vision, this is not astigmatism, this is survival of the transplant.
as determined by whether the transplant needs to be replaced because of lack of transparency. You can see outcomes right out to 10 years, 15 years, and just look at the much better survival of penetrating transplants than the survival of anterior lamellar transplants. I think these results are not representative of what we get in the large European countries, but it is alarming. If you're an Australian patient, these are the data you need to see. This is a very thought-provoking paper from Paris, from Vincent Borderie, and what he has done is, using anterior lamellar keratoplasty endothelial cell counts, he has mathematically modeled the survival of the transplants for many years after the surgery. So on the top line here that I'm pointing to is penetrating keratoplasty, and on the lower line, penetrating keratoplasty on the lower line, anterior lamellar keratoplasty on the top line. And you can see at the very end of the description here, he has predicted that the endothelial cell density decreases by 50% in this model every 10 years after penetrating keratoplasty and every 29 years after anterior lamellar keratoplasty. Now you might ask, why is there any change in endothelial cell density in anterior lamellar keratoplasty? And this is not understood. Possibly in some of the Mellès technique patients, there is loss of endothelial cells due to the air bubble in the anterior chamber. Possibly in the Anwar big bubble technique, there is loss of endothelial cells on account of the rapid change in shape of Descemet's membrane with the injection of an air bubble. But in any event, what Borderie has clearly shown is that you would expect long-term survival to be excellent in an anterior lamellar keratoplasty, and that's not so much the case in a penetrating keratoplasty. This is mathematical modeling. These are not real data in patients followed up for 50 years and 40 years. Now, this is the very latest data from the United Kingdom. And these are huge numbers of transplants. Penetrating keratoplasty, 1,891. Anterior lamellar keratoplasty, 1,326. And you can see that there is no difference in transplant survival at 5 years on this very large UK dataset. None at all. So if you're doing a big bubble anterior lamellar keratoplasty and you get a big tear in Descemet's membrane and you think, just remember this paper, because if you convert to penetrating keratoplasty, you can expect the outcome will be excellent. So those are the data from the UK.